Bueno, vamos con la primer clase de julio, que va a ser un poco deprimente, pero bueno, es lo que hay, chicas. Em, Vamos a hacer esta obra, ¿sí? Y muy sin batería, literalmente. Em, y acá les tengo la paletita que usé. Pueden cambiar los colores que quieran. Yo usé este tono de piel, pero obviamente si ustedes quisieran usar otra tonalidad, hacerla más oscura, más clara, más rosada, o hacerla en un tono todo monocromo, como quieran, ya saben, ustedes lo van alterando. Pero en principio para la piel vamos a usar 3 tonos. Ya les digo, los que ustedes quieran. Yo usé bastante rosados estos. Uno más claro, uno intermedio y uno más oscuro. El más claro es un poquito más rosado, si bien no se llega a notar mucho porque está bien aguado, entonces es bastante claro. Y el último de la piel es bastante más marrón, como verán. ¿Sí? Ahí agregué un poco de marrón y un poco de gris para cambiarle la tonalidad. Y después tenemos 3 colores más que vamos a usar para la obra, que es este medio beige, que vamos a usar tanto para las baterías, para las pilas, como para el fondo. Usé un gris oscuro para lo que es el pelo y para las sombras. Y usé un tono más celeste para el fondo y creo que para nada más, solo para el fondo. Así que esta sería en principio la paleta. No tenemos tantos colores hoy. Es deprimente hasta para los colores la obra de hoy. Así que está tan fáciles las mezclas, ¿sí? Lo que les va a costar seguramente va a ser encontrar el tono de piel adecuado para, para la obra, porque cuesta un poco, a veces queda demasiado rosado. No es tan simple hacer los tonos de piel. La mezcla lleva bastante tiempo. Pero bueno, vamos a arrancar. Yo ya los tengo hechos, obviamente. Así que vamos a comenzar primero con lo que sería el fondo, ¿sí? En el fondo dijimos que teníamos un área como más... tenemos como un color que envuelve un poco toda la obra para que no quede suelta la figura, sino que tenga cierta conexión con la hoja. Entonces vamos a hacer como esta silueta ahí envolviendo un poco la situación. Voy a tomar un celeste, entonces bien claro, con el pincel bien aguado, con un pincel bien grande el que tengan, y si no, el tamaño que tengan, ¿no? De los que tengan el más grande. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a comenzar por la parte de abajo, o por la parte que ustedes quieran que quede más recargada. Yo quiero que quede como más suelto hacia arriba, como que pierda detalle hacia acá y que toda esta zona quede más sombreada, por eso voy a comenzar por abajo. Y lo que voy a hacer va a ser colocar mi pincel de lado, ¿sí? Voy a hacer un movimiento hacia arriba y a medida que el agua se vaya gastando me va a ir quedando la pincelada más seca. Bien, entonces vengo acá y simplemente acompaño con el movimiento del pincel. Pueden recargar si quieren, agregar un poquito más de color sobre la misma mancha, si ustedes sienten que les quedó muy clara. Ahí. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado, ¿sí? Voy a venir por acá y voy a envolver. Van jugando, yendo y viniendo con el pincel. Pueden tomar más color si necesitan. Y ahí vamos envolviendo todo. En esta parte insisto un poquito más porque es la que yo quiero que quede como más oscura. Y en esta de acá arriba lo dejo ahí como bastante suelto. Lo mismo de nuevo, tomando un poquito más de agua, vamos a hacer con el tono que es como más beige. Simplemente ahí arrastro por donde ustedes quieran remarcar. Y vamos agregando como alguna pincelada en otro tono. En este caso usé este como para darle un poquito más de vida. que le hace falta, que le hace bastante falta a la obra de hoy. Un poquito más de vida. Ahí va. Bien. Tenemos nuestro fondo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que voy a hacer es, primero que nada voy a girar esto porque se nos va a complicar. A mí se me va a complicar para pintar, no ustedes. Pero lo voy a girar de esta forma para poder trabajar mejor las sombras. Ahí me hice lío y puse mi dedo encima de lo que estaba fresco. Ahí está. Bien. Ahora sí, entonces podemos comenzar con el trabajo en sí. Lo que vamos a hacer primero va a ser marcar la sombra que va por debajo del cuerpo. Entonces voy a tomar mi pincel, voy a humedecer esta área del cuerpo hacia acá y hasta la mano. El pelo medio que
vamos a ignorarlo un poco por el momento, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí como en pausa porque no lo vamos a necesitar demasiado. Y voy a tomar el color más oscuro, ¿sí? Este que era medio gris. Y lo que voy a hacer va a ser colocar una capa, todo por la zona que acabamos de mojar, ¿sí? Voy a ir con cuidado. Vamos a ir haciéndolo de sectores. Voy a hacer hasta acá. Voy a humedecer mi pincel. Y con el pincel mojado voy a pasar por la línea que me quedó más hacia afuera, ¿sí? No sobre todo el sombreado, sino solo por la línea de afuera. Para hacer que esa sombra de a poco vaya bajándose. Vamos de nuevo. En este sector coloco el color. Y en las manos simplemente golpeo así suavemente por debajo. Enjuagamos nuestro pincel y con el pincel con agua me acerco a la línea y hago correr el color hacia abajo. Ahí está. Y acá simplemente paso un poco por encima para difuminar esta área y que no me quede ahí como tan manchado. Ahí va. Si en algún lugar ustedes sienten que alguna línea les quedó muy marcada, vuelven a enjuagar su pincel y vuelven a pasar así suavemente por encima. Esta sombra la vamos a seguir trabajando, pero ahí le damos como un primer apoyo, una primer base, para que se vaya acomodando un poco la figura. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar lo que sería el cuerpo. En primer lugar, vamos a trabajar obviamente con el color más claro. En el caso de hoy lo que vamos a hacer es ir mojando de a poco nuestra figura y vamos a ir tratando de dejar algunos espacios sin mojar. Por ejemplo, acá dejo un sector sin mojar. Esto no lo van a poder ver bien porque es como que es agua limpia, entonces estamos medio complicadas. Pero ahora cuando ponga el color van a entender bien a qué me refiero. Dejo de repente algún sector por ahí. La cajita esta la vamos a ignorar por el momento, pueden mojarla sin problema. Y en las áreas como más abiertas o donde más daría el reflejo, evitamos mojar. Entonces ahí voy dejando algunos pedacitos y voy pintando el resto. Ahí vuelvo a dejar un pedacito en el hombro. Voy a trabajar del pelo hacia acá y después voy a trabajar por otra parte los brazos para que no se me seque esta área. Bien, entonces ahora sí, voy a mi primer color, al más claro de los tonos piel, al primero, ¿sí? Y lo que voy a hacer es comenzar a colocar el color dejando estos espacios en blanco que habíamos dicho, sin mojar. ¿Ven? Ahora se notan mejor. Ahí tengo esos huecos que estábamos dejando. Y vamos rellenando todo el resto. La cajita, como dijimos, la ignoramos. Vamos a mojar acá la pierna, que me la estaba olvidando. Ahí. En el hombro habíamos dejado un pedacito por ahí. El pelo, recuerden que no nos preocupa demasiado todavía. Pueden, si quieren, pasar un poco ahí de color, pero no nos va a cambiar demasiado. Pueden cubrir donde estaría, digamos, abajo, donde habría piel, para que después cuando pongamos el color encima, si se llega a quedar un poquito translúcido, se vea el color de fondo. Bien, ahí tenemos más o menos nuestra primera capa. Nos faltaría el lado de los brazos. Voy acomodando ahí si me faltó color en algún lugar. Para los brazos lo mismo. Tomo mi pincel con agua, humedezco un poco, sin exagerar con la cantidad de agua. Tengan cuidado porque acá es una superficie bastante fina, pequeña. Tomo el color y relleno con el color dejando algún espacio en blanco. Ahí. No se preocupen demasiado por la mano porque de todas formas las manos no las vamos a hacer con demasiado detalle para que no llamen mucho la atención. Sé que les cuestan las manos, siempre es lo que más cuesta. Así que vamos a dejarlas como suavecitas para que no llamen tanto la atención en la obra. Bien, ahí tenemos la primera etapa.
¿sí? Tenemos el fondo y tenemos la primera capa ya lista. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar al segundo color, pero para pasar a ese segundo color lo que vamos a hacer es cambiar nuestro pincel, ¿ok? Entonces, tomo un pincel fino y me voy a ir al segundo color de los tonos piel. Y con este tono lo que voy a hacer es comenzar a trabajar todo lo que son bordes. Entonces, trabajo el borde de forma muy irregular, haciendo un pedazo pequeño, enjuago y paso un poco de agua por encima para que esto se vaya yendo hacia adentro. Yo lo dejo a propósito como bastante manchado, ¿sí? Por ejemplo, hago la línea, enjuago y paso muy así, como de forma muy irregular, sin preocuparme demasiado porque esto quede bien, porque es como un poco así el trabajo. Es desganado todo en general, chicas. Desganada la pincelada, desganado todo. Enjuago y ahí vamos esfumando, ¿sí? Lo que va a hacer esto es darle más textura, al no difuminarlo bien, va a generar como esta especie de textura en la piel. Entonces vamos así como pasando por todo lo que serían bordes. Ahí. Enjuagamos. Y paso de forma muy libre. Traten de no cubrir los espacios esos que habíamos dejado en blanco. Ahí está. Bueno, esto lo tenemos que ir repitiendo, por supuesto, en todo lo que sea borde. Ahí. Pueden pasar un poco si quieren también por debajo de la caja. Y ahora con agua vamos eliminando las pinceladas y generando la textura con el difuminado. Voy a humedecer un poco mi mezcla que se estaba secando. Vamos de nuevo acá. Todo lo que es borde, ¿ven? Fíjense, trabajo todo lo que tenía línea de lápiz, lo voy trabajando del lápiz hacia adentro de la figura, ¿sí? Siempre hacia adentro, obviamente, porque estamos trabajando el cuerpo. Entonces, todo lo que sea lápiz hacia adentro lo voy sombreando. Me voy a venir acá a los brazos y voy a repetir lo mismo. Recuerden no poner demasiada carga de agua acá en los brazos. Bueno, mis brazos todavía están un poco húmedos, porque fue lo último que hice. Así que acá con muy poquita agua voy a ir difuminando. Me queda este pedacito de acá y la mano de ahí atrás. Y ahí estamos. Bien, esto vamos a dejar que seque un poco. Vamos a darle con este mismo color una capa a toda esta parte de la caja mientras tanto, sin mojar ahí directamente. Simplemente cubro con este color. Si sienten que la pintura no corre, pueden humedecer un poco el pincel para ayudarse. Y ahí tenemos la primera etapa del cuerpito. ¿Qué voy a hacer? Mientras eso seca, podemos trabajar algo aparte. Por ejemplo, vamos a trabajar la parte acá de las baterías. Lo que voy a hacer es pintar directamente sobre el papel seco, pero voy a dejar ahora estos espacios en blanco como hicimos hoy directamente mientras voy pintando, ¿sí? Esto va a dar la sensación de reflejos y como la forma es un poco curva, ¿sí? Como es medio redondeado, nos va a ayudar a dar esa idea de cilindro. Entonces vamos rellenando con color, dejo ahí alguna línea en blanco y cubro el resto. Ahí va. Lo mismo vamos a hacer con el negro. Lo ideal sería que esto seque antes de poner el negro. En mi caso, como no usé agua para humedecer el papel, está bastante seco, así que directamente puedo trabajar con esto. Y lo mismo, voy a ir dejando ahí algunos pedazos sin rellenar.
Y con cuidado voy a ir completando toda la figura. Ahí. Todo con el pincel finito y paciencia. Ahí está. Bien, vamos al otro. Lo mismo. Relleno y ven, voy dejando ahí mismo con mi pincel algunas líneas para que queden en blanco. Ahí pueden dejarle un borde para dar la idea de que ahí tiene la base de la batería, de la pila. Y completamos el resto. Ahí. Bien. Lo que hice también acá fue enjuagar un poquito el pincel y con el pincel apenas sucio, con este color más grisáceo, fue dar alguna pequeña pincelada por arriba para hacerle una sombra. Entonces ahora voy a enjuagar y con un poquito de agua estiro esa sombra ahí hacia abajo para que nos dé un poquito más de profundidad en la parte esa que es más clara. Vamos de nuevo. Tomo un poquito del color ese gris con el pincel. Coloco arriba y acá en la parte del frente, ¿sí? Pueden bajar un poquito ahí también. Enjuagan. Y pasamos agua limpia para estirar la sombra hacia abajo. Bien. ¿Qué más? Nuestro cuerpo ya está un poquito más seco, así que ya podemos empezar a trabajarlo. Vamos a pasar al último color, que en este caso es el más oscuro de los tonos piel. Y vamos a comenzar a hacer lo mismo que hicimos hoy, de ir trabajando los bordes con este otro tono. Pero lo que voy a hacer ahora va a ser no solo colocar en el borde, sino raspar un poco hacia adentro con el pincel. Lo que hago es presionar y mover, ¿sí? Y si ustedes quieren esfumar o si sienten que algo les quedó muy marcado, simplemente pasan un poco del pincel con agua. Vamos de nuevo. Tomo color, ¿sí? Coloco en el borde, como hicimos hoy, y después comienzo a frotar con mi pincel un poco más hacia adentro. Fíjense que mi pincel no está súper cargado, entonces me permite hacer esta sensación de textura más seca. Insistan en todo lo que sean líneas y uniones, pliegues del cuerpo. Y si sienten que les quedó muy marcado, un poquito de agua, pasan apenas así por encima y las líneas más marcadas se van a difuminar. Vamos de nuevo. Tengo esta línea acá. Coloco color en la línea. Y una vez que trabaje el borde, comienzo a presionar hacia adentro de mi figura, generando pinceladas así secas que den un poquito de textura. Enjuagan una vez que ya lo hicieron y... Esperen que ahí me quedó muy seco el pincel. Y ahí pasan un poco por encima para acomodar las pinceladas más gruesas. Fíjense cómo se van resaltando las partes, cómo se van diferenciando entre sí. Tenemos acá este pliegue de la pierna. Trabajo el borde y ahora muevo mi pincel. Y esto de acá atrás también. Trabajo mi borde. Y muevo mi pincel todo hacia adentro de la figura para generar sombras. Enjuago con agua limpia. Pasamos un poquito por encima, donde ustedes sientan o si quieren ablandar ahí algunas pinceladas. Bien, así vamos trabajando todo el cuerpo, ¿sí? Ataco primero hacia el borde,
de arriba y de abajo, todo lo que sea lápiz, ven, le paso por encima. Y una vez que ya hice el borde, presiono por encima y voy llevando el color hacia el centro de mi trabajo. Ay, me pasé con el agua ahí. Y ahí, si necesitan, un poquito de agua y acomodan. Me queda esta línea de acá. Este borde de acá abajo. Primero, recuerden siempre, primero borde. Y después textura. Por último, enjuago y acomodo. Ahí va. Este paso lo van a hacer tantas veces como ustedes sientan, porque esto va a depender muchísimo de la intensidad de sus colores, de la intensidad de qué tan intenso pinta su pincel. Si ustedes están pintando muy suave o si están pintando como súper presionando así, la mancha va a ser obviamente mucho más intensa. Nos va a quedar a todas diferente este paso, ¿sí? Por eso es importante que ustedes vean y si ustedes sienten que ya les gusta, así como está su trabajo, bueno, simplemente lo dejan así. Si ustedes sienten que podría tener mucha más profundidad, pueden repetir este paso nuevamente para mejorar las sombras y que se note muchísimo más. En mi caso, lo que voy a hacer es oscurecerlas un poquito más. A mí me gusta que quede bastante sombreado siempre, por eso es que lo voy a reforzar. Tienen dos opciones si quieren volver a sombrear. Usar el mismo tono, así como estaba, o agregarle un poquito del gris a la mezcla. Yo, antes de alterar la mezcla, lo que voy a hacer es con este mismo color que estábamos usando, pintar los bordes de esta que sería nuestra cajita. Ahí con amor y paciencia, sin mojar, directamente sobre el papel seco. Pinto los bordes. La base la voy a dejar así como estaba. Y voy a trabajar solamente estos bordes. Así se va secando. Bien, y ahora sí voy a tomar un poquito de ese gris que yo tenía y lo voy a incorporar en mi mezcla del tono piel para que el color me quede más intenso. Y ahora sí, con este tono más intenso voy a comenzar a sombrear algunos lugares en particular. Por ejemplo, todas estas áreas que estén como más atrás. La pierna está más atrás, entonces con este tono, que recuerden era el mismo tono piel, que le agregamos gris. Voy a trabajar todos los pliegues del cuerpo, ¿ven? Despacito voy agregando color poco a poco y moviendo el pincel como hacíamos recién. Acá igual. Vamos remarcando todas las líneas que sean pliegues, poniéndole ahí más mezcla. Acá también. Y recuerden que no solo trabajamos el borde, sino que también movemos un poco nuestro pincel para generar textura. Ahí. Trabajan el borde hasta donde ustedes quieran. Si ustedes sienten que su borde ya se nota bien, lo dejan así y ya. ¿Qué más? Bueno, acá la parte del hombro voy a trabajar estas líneas de acá. Y un poquito hacia afuera voy a manchar. Ahí. Y recuerden que si sienten que algo les quedó demasiado marcado, simplemente pasan un poco de agua por encima y ya. Vamos a sombrear también bastante esta parte de acá abajo porque es donde está como apoyada la figura. Entonces toda esta área va a estar un poco más oscura que el resto del cuerpo. Y ahora de todas formas vamos a sombrear la base, pero sombreamos también la parte que es de piel. Y ahí estoy pasando un poquito de agua para acomodar.
Bien, me quedan los brazos que voy a reforzar un poco ese bracito que está más hacia atrás. En las manos fíjense que simplemente le remarco lo que era lápiz y ahí un poco de sombra por debajo del brazo. Y en este acá cerca de la cabeza le remarco así un poco también muy suavemente las manos. Recuerden que no le íbamos a hacer tanto detalle, así que solo paso un poco el pincel ahí y ya. Bien, tenemos nuestro cuerpo más o menos sombreado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar nuestra sombra de acá abajo, ¿sí? Me voy a retocar un poquito el color que está bastante seco y seguimos con la sombra. Bien, vamos con la sombra. Entonces, lo que vamos a hacer para trabajar la sombra acá va a ser usar el pincel finito. Y de nuevo vamos a... Fíjense que lo que habíamos sombreado hoy quedó súper claro y casi no se nota. Es nuestra base. Pero vamos a comenzar a trabajar con nuestro gris. Toda una franja por acá. Y vamos a ir de nuevo como presionando nuestro pincel hacia abajo de a poco, estirando la sombra por el resto del papel. Ahí. Fíjense que lo que hago es mover mi pincel de un lado a otro y con la punta voy haciendo aparecer esta sombra. Me voy a ir un poco más hacia el borde y siempre voy a ir recargando acá la conexión entre el cuerpo y el piso. Ahí voy agregando como bastante mezcla. Cuando el pincel está más seco, aprovecho para trabajar las áreas que son como más finas. Y ahí voy sombreando con cuidado de que no me quede demasiado exagerada hacia allá. Vamos por acá en esta parte que está por detrás del pelo. Primero paso cerca del cuerpo y después me voy alejando despacito con el pincel. Pueden mojar si necesitan y estiran un poco más la sombra todavía con agua si quieren. Ahí mojo y fíjense que con el agua la sombra se viene un poco más fácil. Vamos de nuevo, me queda esta parte de acá. Primero marco la franja cerca de la piel y después comienzo a mover mi pincel. Por debajo de las manos lo muevo así un poco también, sin detallar demasiado ese sector, solo así como moviendo y ya. Miren que voy a tomar un poco más de color. Y ahí voy moviendo. Al ser finito el pincel, por supuesto que toma menor cantidad de pintura y cuesta un poco más ir pintando, hay que estar como recargándolo bastante. Pero es la forma de que quede bien, así que vamos a ir con paciencia. Bien, acá tengo la otra mano que marco un poquito y estiro la sombra. Tanto ahí entre medio de las dos como un poquito así por detrás de los dedos. Ay, tomo color y es como que mi pincel no... mi pincel no estaría tomando color. Yo lo mojo, pero él no se moja. Ahí está. Bien. Vamos a ver un poquito esto y reforzar un poco si necesitan en algún lugar. Si sienten que les quedó alguna sombra muy leve, van a ir como reforzando. Creo que este más o menos está. Lo que sí hago todo el tiempo es reforzar acá el borde. Sobre todo en este sector, ¿sí? En el del medio, que es como donde más apoyado está. Y ahí refuerzo ahí para que se noten un poquito que ahí terminan los brazos. Y más o menos estaría. Voy a sombrear también por debajo de acá las pilas, las baterías. Lo mismo, ¿sí? Fíjense, marco el borde y después muevo mi pincel
Y esta otra. Marco. Y voy moviendo. Estirando acá la sombra. Y si necesitan difuminar algo, ahí simplemente agua y estiro. ¿Sí? Bien, nos está quedando ahí el cabello de nuestra protagonista. Como muy sin hacer, así que vamos a trabajarlo un poquito. Lo que voy a hacer para el pelo es no solo hacer como pinceladas así lineales, buscando primero un poco la forma, sino que también voy a ir como presionando, ¿ven? En este sector acá de la cabeza, como más de la nuca o de la parte superior, voy como moviendo, como estuvimos haciendo en la sombra, para rellenar toda esta área. Y fíjense que dejo a propósito algunos baches, algunos espacios sin rellenar para que eso parezca como reflejo. Entonces ahí voy como rellenando primero un poco la forma. Y ahora sí comienzo a hacer algunas líneas. Dando forma al pelo. Tenemos que intentar siempre de que esto no quede como un casco rígido, sino que saquemos algunos pelos así como hacia afuera. Sobre todo cuando el pincel se está quedando sin pintura, ahí aprovechen para sacar así como algunos cabellos hacia afuera que van a quedar con la pincelada mucho más finita. Voy a tomar otro pincel que es el que me gusta para hacer pelo, pero solo porque me gusta mucho para hacer pelo este pincel. Y vamos a seguir ahí. Voy buscando un poco la forma hacia acá, hacia el sector donde estaba como caído el pelo para que comience a aparecer de a poco. Sacamos algunos hacia afuera. Y vamos acá sobre todo buscando la forma que le queremos dar acá en la caída. Me cuesta un poco verlo porque yo lo estoy como pintando de lado, entonces es como que no entiendo bien hacia dónde cae, pero creo que ahí va queriendo. Ahí va. Parece súper simple el pelo, pero lleva muchísimo tiempo para que quede bien. Siempre el pelo lleva tiempo. Ahí va apareciendo. Traten de usar bastante oscuro esto para que tape un poco todo lo que tenemos por detrás. Si no va a quedar un poco raro. Bueno, ahí creo que más o menos está. Le voy a hacer algunos detalles más al pelo y al resto del trabajo. Con pincel finito ahí vuelvo a sacar algunos hacia afuera. Ahí hacia la nuca, hacia el cuello, hacia acá también, algunos más largos. Ahí. Que no se me mezcle con la sombra, así que se note lo que es parte del cabello y lo que es parte de la sombra. Por eso lo voy reforzando un poquito ahí la forma. Y acá siempre recuerden que pueden como presionar su pincel para rellenar ese espacio más grande. Y siempre esto, tratando de que no sea una línea curva perfecta, sino que tenga ahí como entradas y salidas que sean del movimiento propio del pelo. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Para terminar voy a pintar un poco los detalles de la cajita, ¿sí? Que lo voy a pintar. Estas líneas de adentro.
pueden hacerlo si quieren con un marcador. Yo lo hice a pincel, pero pueden hacerlo con un marcador. Pueden hacerlo también con el tono de piel, que queda un poco más delicado, en lugar de hacerlo con el gris. Yo lo estoy haciendo con el mismo tono del pelo, pero pueden hacerlo con otro color. Y le remarco todo lo que es lápiz, ¿sí? Las baterías, las líneas de la cajita. Las líneas de las cajitas se las voy a remarcar con el tono de la piel, así no me queda tan llamativo. Ahí. Y por acá. Bien, y ahí estaríamos. A ver, déjenme ver, pero yo creo que más o menos estamos. Creo que no nos falta nada. La prueba siempre del éxito es compararlo con el original, a ver qué me faltó, porque a veces yo veo el original y me acuerdo que me había olvidado algo, pero no, creo que más o menos estamos. Fíjense, tal vez en el original está un poco más sombreada la piel. A ver, vamos a ponerlo vertical, así entran ambos. Ven que, por ejemplo, este sector está un poco más sombreado, ¿sí? Eso es simplemente tomar de nuevo el color y comenzar a manchar como habíamos hecho hoy. Tanto como ustedes quieran, hasta que a ustedes les guste. Mírenlo siempre un poco de lejos el trabajo y fíjense a ver qué les parece. Siempre de lejos se ve un poco mejor. Y ahí van como reforzando todo lo que ustedes sientan que está muy claro. Sobre todo la línea esa. Acá en el cuello. Ahí. Van viendo. De nuevo, este me quedó tal vez un poco más rosado. Este lo hice como un poquito más marrón, tal vez. Puede ser. Nunca va a quedar igual el tono de piel. Jamás, jamás les va a quedar igual, chicas. No lo intenten porque no va a quedar igual. Pero está bastante similar. Acá también tiene un poco. Acá le hice alguna mancha. Siempre acá tenemos como una zona un poco más profunda. Bueno, creo que más o menos está. Es ir viendo, yo les envío también la foto del original y ustedes pueden ir ahí como comparando. El pelo le queda un poco más hacia este lado y es un poco más caído. Pero bueno, más o menos estamos. Fíjense este tema de las sombras. ¿Qué tanto quieren sombrear ustedes? ¿Qué tanta oscuridad le quieren hacer? O si así ya les parece bien. Y bueno, prueben, fíjense. Le hacen todas las capas que tengan ganas hasta que se cansen. Yo le hago bastantes capas por lo general. Y acuérdense que a medida que vamos sumando capas, vamos sumando también intensidad, ¿sí? Si quieren oscurecer un poco el color de la piel, lo pueden oscurecer y seguir pintando con tonos un poco más oscuros. Bien, ahora les tocará a ustedes trabajar.